hacer catálisis, y ya dijimos que la catálisis, ¿qué es? Aumentar la velocidad de una reacción química. ¿Sí? Dijimos también que las enzimas tenían la característica de ser específicas, o sea que pueden discriminar, seleccionar bien cuál es la sustancia sobre la cual van a actuar. A eso es lo que se refiere la especificidad. También dijimos que esa especificidad varía de especificidades a especificidades. Entonces, varía la especificidad con cada enzima. Algunas de ellas, como vamos a ver luego, son susceptibles de regulación, o sea, de o ponerlas a trabajar más rápido o ponerlas a trabajar más lento. Y eso va a depender de ¿qué? De algo que les dije que no se les podía olvidar. Que el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces eso es lo que hace que a veces se tengan que activar unas rutas e inhibir otras rutas, esos cambios que son al azar en el ambiente. Algunas son susceptibles de regulación, luego vamos a tener una clase solamente para hablar de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. ¿Listo? Y algunas necesitan de otras moléculas para poder llevar a cabo su función, ¿sí? Y esas que necesitan de otra molécula, esas otras moléculas les vamos a llamar cofactores. ¿Listo? Y vamos a hablar de alguno de ellos. Y por último, las enzimas tienen una propiedad, y es que llegan a una máxima capacidad de trabajo y de ahí para allá ya no dan más. Y siguen siempre trabajando a esa máxima capacidad de trabajo. Y a eso es lo que llamamos la saturación. Las enzimas son saturables, llegan a una velocidad máxima de trabajo. ¿Okay? Y esas son las 5 características generales que diferencian a una enzima de las demás proteínas, porque no podemos olvidar que las enzimas de las que vamos a estar hablando son proteínas. Por ende, todo lo que vimos acerca de proteínas, los aminoácidos que las constituyen, cómo se unen esos aminoácidos para formar la proteína, los niveles estructurales, las condiciones medioambientales que hacen que se forme la hélice alfa, la hebra beta, todas estas situaciones que vimos de proteínas, pues es mejor que las tengan claras de nuevo porque pues aplica para las enzimas, ¿ok? Y aquí tenemos una enzima que, como ustedes ven, es la estructura de una proteína. Y entonces en la enzima, ¿sí? Toda esta parte pues es necesaria, pero ¿dónde va a ocurrir la acción de la enzima? O sea, ¿dónde es que ella va a cambiar el sustrato a producto? En esta pequeña región, de la cual más adelante vamos a hablar ahora, se llama el sitio activo. Y se le llama así porque es que ahí es donde ocurre la actividad. ¿Okay? Ahorita hablamos de las características de ese sitio activo. Entonces, hubo que como que ordenar el estudio de las enzimas, porque la cosa estaba como medio desorganizada. Entonces, ¿cómo se ordenó el estudio de las enzimas? La Asociación Internacional de Química, que la famosa WIPAC, ¿sí? Entonces, pues, todo lo que tiene que ver con química, hay una sección, un área de esta que se encarga solamente de las enzimas y de la comisión enzimática, el sistema, para darle nombre y clasificación a las enzimas. Entonces, estas personas que formaban parte de esto hace muchos años tomaron estas decisiones para que la misma enzima que se descubría en diferentes partes del mundo y se les ponían nombres diferentes, ¿sí? Para que eso no sucediera, entonces vamos a darle un nombre particular a la enzima y un número de identificación. ¿Sí? Entonces las enzimas, hagan de cuenta que tienen su célula, ¿no? El número de identificación va a obedecer entonces ¿a qué? A la funcionalidad de la enzima, a lo que hace la enzima, ¿no? Entonces, todas las enzimas, cuando ustedes lean artículos por allí van a encontrar que les hablan de la enzima glutamato deshidrogenasa y entre paréntesis encuentran un numerito, S y un numerito. Y ese numerito, ¿sí? Tiene estos 4 dígitos separados por puntos. ¿Listo? Bueno, cada numerito de estos significa algo, ¿sí? Y el primer numerito hace referencia a
de manera general lo que hace la enzima. Entonces, de todas las enzimas que conocemos, se han agrupado por lo que hacen. Y se llegó a 6 grupos diferentes. ¿Listo? De acuerdo a lo que hacen. A esos 6 grupos diferentes son los que se le llaman las clases. ¿Listo? Las clases. Dentro de las clases, ¿sí?, van a haber subclases. Entonces, por ejemplo, la clase 1 son oxidorreductasas, la clase 2 son transferasas. Entonces veamos transferasas. ¿Qué hacen las transferasas? Transfieren grupos funcionales. Listo. Toda enzima que transfiera grupos funcionales es una transferasa. Listo. Pero resulta que no es lo mismo transferir un grupo funcional a un carbohidrato desde un aminoácido que transferir un grupo funcional a un carbohidrato desde otro carbohidrato, o que transferir un grupo funcional de un líquido a un aminoácido. ¿Ok? Entonces, dentro de esa clase hay subclases. ¿Listo? Ahora, vamos a la subclase transferencia de grupos funcionales de aminoácidos a carbohidratos. Pero no es lo mismo transferir un grupo funcional desde un aminoácido a una pentosa que transferir un grupo funcional desde un aminoácido a una triosa, o que transferir un grupo funcional, el que sea, de un aminoácido a una tetrosa. ¿Okay? Entonces, dentro de las subclases hay subclases. ¿Listo? Obviamente, como un embudo, ¿no? Clase, y esto se va abriendo, ¿no? Se abre bastante. Entonces, las clases son 6. Las subclases dentro de una clase varía, pero son muchas. Y las subclases, ni hablemos. ¿Sí? Pero a cada una de ellas se le da un numerito. Pues todas las clases tienen un número, las subclases también tienen un número, cada subclase. Y lo mismo pasa con las subclases. ¿Listo? Entonces, ustedes pues, tienen que aprenderse las clases, las subclases y las subclases, ¿no? Para poder entender los numeritos. No, mentira. Con que se aprendan las clases, está bien. ¿No es cierto? Porque las subclases y las subclases, pues son muchas, no tiene sentido. Pero la lógica es esa. ¿Estamos? Eso sí tienen que tenerlo bien claro. Entonces, resultó que organizando así, con las enzimas que se conocían hasta la fecha que se empezó esto, pues habían enzimas que coincidían en esos numeritos. Habían enzimas que pertenecían a la clase 1, o sea, eran oxidorreductasas, pero también pertenecían a la subclase 1 y a la subclase 1. Y entonces, ¿cómo las diferenciamos? Entonces, lo que hicimos los de la comisión enzimática es démosle un número determinado a cada uno, al final. Y a ese numerito, que ya no obedece a la función y a la acción que hace la enzima, sino a la clasificación, se le llama el número de orden. Y eso hace que todas las enzimas tengan numeritos de identificación diferentes. ¿Listo? Pero con el primer numerito de la clasificación, uno ya puede ubicar la clase de la enzima. ¿Listo? Entonces, la enzima glucosamina 6-fosfato deshidrogenasa. Glucosamina 6-fosfato deshidrogenasa, y entre paréntesis dice 1, 3, 5, 9, el número que quiera, pero empieza con 1. Entonces ya, si empieza con 1, yo ya sé que ¿qué es? Es una oxidorreductasa. Si el numerito de la enzima empieza con 3, entonces es una ¿qué? Hidrolasa. Si empieza con 5, entonces es una ¿qué? Y entonces eso sirve para, ojo, esto es mundial. No es que aquí lo manejemos de una forma, en Estados Unidos de otra forma, en la China de otra forma, no. Esto es un consenso mundial, entonces uno puede, eso facilita mucho las cosas. ¿Estamos? La otra cosa es que el orden en el que están las clases es inamovible. Las ligasas en cualquier parte del mundo, ¿qué clases son? A 6. Las transferasas, ¿qué son? A 2, y así sucesivamente. Listo. Entonces, de esa manera es que tienen el numerito las enzimas. La otra cosa era cómo les damos el nombre.
que no obedezca a los nombres comunes. Ustedes saben que los nombres comunes obedecen a cualquier cosa menos a la lógica. ¿Sí? Por ahí nos vamos a encontrar una que otra enzima con nombres comunes, con nombres que se salen de esta versión sistematizada. En el ciclo de Krebs vamos a ver la aconitasa. Y cuando ustedes vean la reacción, esta vaina, ¿por qué se llama aconitasa? Si no tiene nada que ver aquí, bueno, ya luego les explicaré la anécdota de por qué se llama aconitasa. Entonces vamos a encontrar algunas con nombres comunes. El gran problema de los nombres comunes es que hay que memorizar. Los nombres sistemáticos no. Uno no tiene que aprenderse nada de memoria. O sea que por eso esta columna de aquí, no le pongan cuidado. Van a magnetizar la vida ahorita con estos nombres de estas enzimas. Si a lo largo del semestre lo que vamos a hacer es ver nombres de enzimas, pero sí vamos a entender cómo se hace para darle los nombres. Entonces, vamos a utilizar este ejemplo. Ay, perdón. Bueno, voy a volver a escribir, pues, entonces, los de esta comisión enzimática, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, para darles el nombre, entonces vamos a seguir unas reglas muy sencillas. El nombre de una enzima va a obedecer a lo siguiente: a el nombre de los sustratos, el o los sustratos. ¿Sí? Seguido del nombre de los sustratos vamos a colocar la acción, o sea, lo que la enzima le hace a ese o a esos sustratos. Aquí va la acción. ¿Sí? Y por último vamos a colocar la terminación asa, que en inglés pues es ace, pero pues es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con esta molécula. Listo, tenemos estas dos moléculas. Esto que me quedó ahí como tachoneado es una N. Entonces, esta molécula, ¿qué tipo de molécula es? ¿Un aminoácido? ¿Qué aminoácido es? No. Ácido glutámico, exactamente. Este es el glutamato o glutámico. Acuérdense que le pueden decir glutamato si está ionizado aquí, perdón, es ato. Si no está ionizado, ico. Entonces, glutámico, se utilizan indistintamente, glutamato. Pero son lo mismo, el ácido glutámico y el glutamato. Fisiológicamente anda más como glutamato, por el pH. Y este de acá, pues si no lo conocen, este tipo de moléculas, familiarícense con ellas porque vamos a usarlas bastante. Y es un cetoácido. Tiene un grupo cetona y tiene un grupo ácido. Hay varios de interés, son muchos los cetoácidos, pero de interés hay varios que vamos a estar usando, como el piruvato, que es este. Está también el oxaloacetato, está también el alfa-cetobutarato, pero en su momento pues los vamos a ir bien. Entonces tenemos estas dos moléculas y viene una enzima que es la que queremos
darle el nombre. ¿Sí? ¿Y esa enzima qué hace? La enzima X, pongámosle aquí enzima X, viene y va a hacer lo siguiente. A esta molécula le va a quitar el grupo amino y se lo va a poner a esta. ¿Sí? Por ende, este doble enlace con el oxígeno pues tiene que desaparecer y el oxígeno también, ¿no es cierto? ¿Y el oxígeno para dónde se lo lleva? Para acá, para donde estaba el grupo amino. Y entonces este protón de aquí pues tiene que desaparecer y entonces se va para dónde? Para acá. O sea, lo que hace la enzima es reacomodar, ¿sí? Moviendo grupos. ¿Sí? Entonces transfiere ese grupo amino. Y entonces, ¿cómo nos quedan acá? Entonces, al que le pusieron el grupo amino, miren lo que queda convertido. Porque le pusieron el amino, obviamente aquel, y aquí. ¿Listo? Más la otra, ¿cómo queda? ¿Sí? Doble enlace aquí, H2, COOM. Entonces miren que la que era cetoácido, ¿cómo quedó? Como un aminoácido. Y la que era aminoácido, ¿cómo quedó? Como un cetoácido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen esas enzimas? Agarran un aminoácido y un cetoácido y forman un aminoácido y un cetoácido, pero diferente, ¿sí? ¿Qué aminoácido se formó aquí? Alanina. Y este cetoácido, como saben el nombre, es el alfa-cetoglutarato. Este se llama alfa-cetoglutarato. Y esta señora es la alanina. Entonces eso hacen estas enzimas. ¿Cómo le vamos a dar el nombre? Siguiendo esta regla. ¿Cuáles son los sustratos? Pirúvico, glutámico, pirúvico, glutámico. ¿Cuál fue la acción? Transferir el grupo amino. ¿Listo? Entonces sería trans aminasa. Amino. ¿Sí? Y la terminación asa, entonces se fusionan estas dos y se queda como transaminasa. O también le pueden decir amino transferasa. Y es lo mismo. Y la van a encontrar con los dos nombres, pero están diciendo lo mismo. ¿Listo? Y ese es un grupo grande de enzimas muy importantes que vamos a ver luego, que se llaman las transaminasas, fundamentales en el metabolismo de los aminoácidos. Agarran un aminoácido y un cetoácido, hacen el cambio de los grupos, los transfieren y vuelven a dar otro aminoácido y un cetoácido diferente. ¿Listo? Entonces, de esa manera se le da el nombre. Ahora, esta reacción, ¿qué creen? Es reversible. O sea que ella puede hacerla en este sentido o en este sentido. Ah, que le podemos dar el nombre de aquí para acá, claro. Pero da igual. ¿Estamos? Y la van a encontrar con los dos nombres: transaminasa glutámico-pirúvica o transaminasa alanino alfa-cetoglutárica. Es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me puedes explicar cómo, o sea, lo del nombre otra vez? ¿Cómo se lo hiciste? La regla que te dije. Sí. El nombre de los sustratos: pirúvico y glutámico. La acción, lo que hizo la enzima con esos sustratos, ¿qué hizo? Transferir el grupo amino. Ah, que tuvo que rearreglar el oxígeno y
los hidrógenos, pero en esencia, ¿qué es lo que hizo? Transferir el grupamino. Entonces, de transferencia, amino, ¿sí? Y la terminación, ácido. Entonces, como para que suene, se le pone transaminación. ¿Estamos? De esa manera se le da el nombre a las enzimas. O sea, eso les facilita de que no tienen que gastar disco duro aprendiéndose el nombre de las enzimas. Si ustedes ven una reacción enzimática, le pueden asignar el nombre. Van a ver enzimas de uso cotidiano, que como todo lo cotidiano, pues uno ya se va como acostumbrando, a la hexoquinasa, ¿sí? A la piruvato deshidrogenasa, son enzimas que se van a utilizar muchísimo, pero una enzima rara que vean por allá, pero vean la reacción, ustedes pueden aprovechar el nombre siguiendo esas reglas sencillas, ¿ok? Perfecto. Entonces, volvamos acá. Entonces las clases dependen de lo que hacen las enzimas, ¿ok? Y el numerito de la enzima, numerito de identificación, ya les dije que responde a esto, a la clase a la que pertenezca. Entonces, de acuerdo con esto, ¿a qué clase, con qué numerito empezaría la identificación de una transaminasa? ¿Ah? Con el 2. Porque pertenece a qué clase? A las transaminasas. Sí, los otros numeritos ya los voy a mirar, pero de entrada, por lo que hace, es de la clase 2. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué hacen las oxidorreductasas? El nombre las define. Participan en reacciones de oxidorreducción. Toda enzima que participe en una reacción de oxidorreducción es una oxidorreductasa. ¿Qué es una reacción de oxidorreducción? Acuérdense que hay un elemento químico o una sustancia química reducida, o sea que tiene muchos electrones. ¿Y qué va a hacer esa sustancia? Va a donar un par de esos electrones. ¿A quién? A otra sustancia, ¿sí? Que está pidiendo esos dos electrones. Si lo está pidiendo es porque esa otra sustancia está oxidada. ¿Qué nos podría pasar? Ok. Entonces, eso hacen las oxidorreductasas. Entonces, toda enzima que participe en esas reacciones de quitar electrones a una molécula y ponérselos a otras, es una oxidorreductasa. Acuérdense en la oxidorreducción que la molécula que dona los electrones es la molécula que está reducida. La molécula que los recibe es la molécula que está oxidada. La reducida, cuando dona los electrones, ¿cómo queda? Oxidada. Y la oxidada, cuando recibe los electrones, ¿cómo queda? Reducida, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar bastante, o sea que vayanlo teniendo ahí internalizado. Las transferasas, bueno, ya acabamos de ver qué hacen las transferasas. Transfieren grupos funcionales, y eso hay en la clase de transferasas muchísimas. ¿Listo? Las hidrolasas lo que hacen es romper enlaces. ¿Sí? Rompen enlaces. ¿Sí? Enlaces sencillos, y cuando rompen el enlace, para compensar a los elementos que estaban comprometidos en el enlace, este es el enlace, entonces ¿qué hace la hidrolasa? Rompe aquí. Entonces, para que este señor quede contento, agarra una molécula de agua, le quita el OH y se lo pone a este. Y el hidrógeno de la molécula de agua se lo pone al otro. Entonces, para romper el enlace, utilizan agua. ¿Ok? Entonces, eso es el trabajo de las hidrolasas. Obviamente, hay subclases, porque no es lo mismo una hidrolasa de enlaces peptídicos a una hidrolasa de enlaces glucosídicos a una hidrolasa de enlaces amida. ¿Ok? Entonces, eso las ubica en diferentes subclases y subclases. Tenemos el caso de las liasas, que son la clase 4. ¿Estas qué hacen? O adicionan o remueven grupos funcionales, pero siempre en el proceso van a formar dobles enlaces. Esa es la característica de las liasas. Luego vienen las
Isomerasas, esa es muy sencilla. ¿Qué es lo que hacen las isomerasas? Interconvertir isómeros. Por ejemplo, convertir glucosa a fructosa. Eso es una enzima que se llama la fructoglucosisomerasa. ¿Sí? O la triosa fosfato isomerasa, que convierte gliceraldehído, que es una aldotriosa, en dihidroxiacetona, que es una cetotriosa. ¿Sí? Entonces, las isomerasas reorganizan internamente los grupos funcionales de las moléculas, ¿no? Para dar otra molécula con la misma fórmula química, o sea, un isómero. Y por último, las ligasas, que el nombre pues las define y tiende a veces, cuando uno está medio despistado, a confundirlas con las liasas. ¿Sí? Liasas, ligasas, ¿no? Pero pues son dos palabras distintas realmente. Las ligasas hacen eso, ligan, unen moléculas, o sea, forman enlaces. Pero para poder formar ese enlace sencillo, ¿sí? A diferencia de las liasas, necesitan energía. ¿Y de dónde sacan esa energía? Rompen ATP. Y con ese ATP es que la energía de ese ATP hacen. Entonces, son las 6 clases. Vuelvo y les repito, las subclases y las subclases, pues no las vamos a aprender a medida que va pasando el curso. Vamos a ver algunos ejemplos, pero las clases sí deben de tenerlas claras. ¿Listo? Y son en ese orden que están aquí. Bueno, dijimos que las enzimas tenían unas características por las cuales las podíamos distinguir. La primera era la capacidad de hacer catálisis, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo es eso de hacer catálisis. Ya dijimos que la catálisis era acelerar la reacción. Ahorita más adelantito les voy a explicar cómo es que logran y cuál es el truquito que tienen para acelerar la reacción. Pero ahorita veamos el dato crudo, cómo es que aceleran la reacción. O sea, acelerar es que aumentar la velocidad a la cual transcurre una reacción. ¿Listo? ¿Qué es la velocidad? ¿No? El tiempo que se demoraría para realizar el trabajo. ¿Sí? ¿No? Tiempo sobre distancia, ¿no? Entonces uno puede medir la velocidad de cualquier cosa. Podemos medir la velocidad a la cual se gradúan médicos de ICESI. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos esa velocidad? Desde el inicio, ¿no? Estoy diciendo la cantidad de médicos que se gradúan, dices, ¿cómo medimos esa velocidad? Eso es otra medición. ¿Cuánto se gradúa por año? Exacto. Esa es la velocidad. ¿Cuántos médicos egresan de ICESI por unidad de tiempo? Un año, cada 6 meses, cada 10. ¿Sí me entiendes? Esa es 10. ¿Listo? Ustedes pueden medir la velocidad a la cual un niño come más o menos. ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo sería para medir la velocidad a la cual un niño come más o menos? ¿Cuántos más menos se comen por minuto? Por segundo, diría yo. ¿No es cierto? O sea, es medir la cantidad de más menos consumidos por unidad de tiempo. Entonces miren que en esos ejemplos de velocidades que les he dado, ¿cuál es el factor común? Tiempo. Entonces, ¿cómo mediríamos la velocidad de una reacción enzimática? El tiempo que toma hacer un producto, dicho de otra forma, Isabela, es cuántas moléculas de sustrato se pueden convertir a producto por unidad de tiempo. Pues más o menos lo que están diciendo. ¿Listo? Eso es como medimos la velocidad de una reacción enzimática. La cantidad de moléculas que la enzima puede transformar a producto por unidad de tiempo. Perfecto. Teniendo eso claro, que luego vamos la próxima semana a hablar de cinética enzimática, y ahí vamos a hablar bastante de esto de velocidad, pero tengan ese concepto
por ahora ahí claro. Entonces miren, vamos a ver un caso específico. La formación de ácido carbónico. ¿Se acuerdan del ácido carbónico? ¿Importante o no? ¿Para qué? ¿No? Es el principal sistema buffer o forman el principal sistema buffer que tenemos en la sangre, ¿sí? Ese ácido carbónico, ¿de dónde lo sacamos? Ese ácido carbónico se forma en la sangre y se forma a partir del CO2 y de agua. ¿En la sangre hay agua? Casi toda la sangre es agua. ¿Listo? Hay agua. ¿Y en la sangre hay CO2? ¿Y de dónde viene ese CO2 de la sangre? Ese CO2 ¿De dónde viene? ¿De qué? La exhalación. O sea, el intercambio de gases que se hace. O sea que metemos CO2. No. El intercambio de gases que se hace para tener oxígeno del producto de CO2. El producto del intercambio de gases de CO2. ¿De dónde tenemos? De la respiración celular. El metabolismo es el que genera ese CO2 como un producto de desecho, entre comillas, porque ese CO2 antes de salir en el intercambio gaseoso, lo que sale CO2, lo que entra es oxígeno, antes de salir en ese CO2 lo utilizamos para hacer ácido carbónico y también lo utilizamos como efector alostérico de la hemoglobina. ¿Recuerdan de la hemoglobina que vimos? El efecto oro. El CO2 es un inhibidor alostérico de la hemoglobina, acuérdense de eso. Entonces, ese CO2 que va por la sangre se encuentra con el agua. Y entonces, ¿cómo vamos? Y entre los dos se ponen a charlar allí. Y después de charlar como una hora dicen, ¿será que nos echamos una cervecita? Pues sí, se van y se echan la cervecita. Cuando se están echando la cervecita se convirtieron en ácido carbónico. Entonces, ellos dos espontáneamente se pueden convertir en ácido carbónico. ¿A qué velocidad? A esta velocidad, miren. ¿Cuántas moléculas de agua y CO2 ¿sí? se forman ácido carbónico por segundo? Esto, miren. 1.3 por 10 a la menos 1. O sea, no alcanza a ser más. Por cada segundo. Esa es la velocidad de formación de CO2 de manera espontánea. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando le ponemos una enzima? Entonces, en ese mismo ejemplo que les estoy diciendo, se encontraron ellos dos y van a empezar a charlar. Y llega el mesero del lugar y les dice: miren, aquí están las cervezas. Van a empezar a saludarse y ya les puso allí las cervezas. Y cuando se toman la cerveza, se convierten en ácido carbónico. Y eso, y el mesero empieza a darle cerveza. Ácido carbónico, ácido carbónico. Miren la velocidad. ¿Quién va a ser el mesero? La enzima. Cuando está la enzima, entonces miren la velocidad. 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto es ese número? 1 por 10 a la 6. 100.000. ¿Cómo que 100.000? 1.000.000. Se forma 1.000.000 de moléculas cada segundo. Ahí está el trabajo de la enzima, que es la catálisis. Aumentar la velocidad de formación del producto. Aumenta la tasa de formación de ese producto. ¿En cuántas veces? 7.7 por 10 a la 6. Eso ya es un negociazo para la célula que esté ese. Y eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque es que ese CO2, ácido carbónico, lo necesitamos. Sin ese sistema buffer, ¿estamos? Entonces, fundamental la anhidrasa carbónica. Enzima que cataliza esto, que pues miren, es una reacción reversible que ya hemos visto en pH. Entonces miren, aquí tenemos las catálisis de las velocidades de algunas enzimas y cuánto aumentan la tasa
de formación de producto en ausencia y en presencia de enzimas. Está esta enzima, miren, la onitina monofosfato carboxilasa. Esta enzima, orotidina monofosfato carboxilasa, esta enzima lo que hace, ¿sí?, es quitarle, pertenece al grupo de las liasas, ¿sí? Cuando le quita el grupo carboxilo a la orotidina monofosfato, forma un doble enlace, la clase de las liasas. Esta enzima, entonces, la reacción esta de que la orotidina monofosfato pierde el carboxilo, ¿sí?, los cálculos que han hecho es que para que ocurra espontáneamente, sin enzima, se demoraría 78 millones, ¿no?, de años. ¿Sí? O sea, se da. En otras palabras, quiere decir que no se da. Pero cuando está la enzima, miren, aumenta a esto. 39 moléculas por cada segundo, mientras que sin la enzima eran 2.8 por día a menos 16 moléculas por cada segundo, o sea, nada. Un poquitico menos que nada. ¿Sí? Pasa a ser de nada a 39. Entonces ustedes dirán, ay, pero 39 tampoco es que sea mucho. De nada a 39 es muchísimo. ¿Sí? O de menos que nada a 39 es muchísimo. Entonces, si hacemos el cociente de los numeritos, nos da que cuántas veces aumenta la producción de ese producto de la OMP de carboxilasa. 1.4 por 10 a la 17 veces. O sea que es buenísimo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Miren el de la tiosafosfato isomerasa. Esa es una de las enzimas, de esa vamos a hablar bastante, ¿no? Muy famosa, la tiosafosfato isomerasa. Ella, ¿qué es lo que hace la tiosafosfato isomerasa? Si ve gliceraldehído por ahí mal parqueado y aldehidroxiacetona, ambos fosforilados, entonces al gliceraldehído lo puede convertir a dihidroxiacetona y a la dihidroxiacetona lo puede convertir a gliceraldehído y es una reacción reversible. Gliceraldehído es una aldotriosa, dihidroxiacetona es una cetotriosa, o sea que pertenece a la clase de las isomerasas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace esa enzima? Miren, la reacción de que gliceraldehído se convierta en dihidroxiacetona puede ocurrir espontáneamente. ¿Cuánto se demora? 1.9 días. ¿Sí? Eso quiere decir que la tasa de formación de la molécula es de 4.3 por día a las 6. Ahora, cuando está la enzima, ya se producen 4.300 moléculas por cada segundo, lo cual quiere decir que me aumenta la velocidad de formación en 1 por 10 a la 9 veces. ¿Sí? Buenísimo también, ¿no? Y nuestra amiga anhidrasa carbónica, que quedamos aterrados de todo lo que hacía, miren que ya comparada con estas otras, no es que sea mucho. Miren en cuánto realmente es que aumenta la anhidrasa carbónica, 7.7 por cada vez, comparada con estas de acá. Entonces, las enzimas aumentan la tasa de formación de próteins. Ya vamos a ver luego el detallecito de cómo es que hacen para hacer esto. Ahora, les dije que las enzimas eran específicas. ¿Y la especificidad radica en qué? En el sitio activo. Ahí es donde radica la especificidad, ¿no? Entonces tenemos el caso de las proteasas. ¿Quiénes son las proteasas? Hay un grupo grande de enzimas. ¿Qué hacen las proteasas? Rompen proteínas. Son proteínas caníbales, o sea, proteínas que rompen proteínas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace una proteasa? Viene, acuérdense del enlace peptídico, el enlace amido, y esto, recuerden que estos 4 átomos y estos 2 de acá están en el mismo plano, ¿no es cierto? Y entonces, este es el enlace peptídico, que es un enlace amida. Y acuérdense que los electrones que de aquí se mueven para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces, una proteasa que hace, viene y rompe aquí. Este de aquí, como es láser. Ya saben que cuando señalo es con el láser.
a la flechita, no sé cómo se llama. Entonces ahí va a romper. ¿Listo? Y claro, como rompe allí, dice el nitrógeno, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así que yo estoy bien tranquilo aquí charlando con el oxígeno y usted viene y nos rompe la charla? O sea, cuando rompe el enlace, rompe la charla. Entonces, ¿qué hace la enzima para calmar al nitrógeno? ¿Por qué? El oxígeno, digo, con el carbono, porque el carbono también se le rebota. Entonces la enzima, ¿qué es lo que hace? Agarra una molécula de agua y le dice al nitrógeno toma y le pasa el hidrógeno del agua, y le dice al carbono toma y le pasa el OH del agua, y entonces nos queda esto. Por esa razón es una hidrolasa. Utiliza agua para romper. ¿Por qué? Una pregunta, lo de la hidrolasa. ¿El agua hace parte de la enzima o usa No. como para una enzima? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos? En esto, ¿dónde estamos? ¿Dónde le dije que íbamos a estar viajando todo este semestre? En la célula. Ok, y entonces, ¿en qué parte de la célula estaríamos? En el citoplasma. ¿Y en el citoplasma qué hay principalmente? El agua está allí, en el medio disponible. Espera, ¿dónde es que rompe la proteasa? ¿Dónde es que rompe la proteasa? Enlace afectivo. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esas proteasas? Pregunta que eso es una proteasa. Hay algunas proteasas que miren lo que puede pasar. Se encuentran con un enlace, este. ¿Sí? Miren acá de nuevo. Enlace peptídico. Esto tienen que mirar. ¿No? Ahorita comienzo el curso de la clase y me preguntaba alguien de si copiaba o miraba, y entonces hablábamos al respecto, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de aprender. Copiando se puede aprender, ayuda a pensar, pero estas cosas que son así como tan de entenderlas, ¿sí? Cuando uno compra una cosa para armar en la casa, ¿sí? Hay que estar mirando, pues, para ver dónde va el cuchuflí, ¿no? Y meterlo aquí, ¿no? Entonces, aquí también es así, netamente operativo, hay que mirar. Lo que preguntabas, por ejemplo, ahora, ¿dónde es que rompen? ¿Sí me entiendes? Entonces, uno lo distingue como, pues, mirando. Entonces, este es el enlace peptídico y nitrógeno y carbono. Y acá, miren, este es un enlace entre oxígeno y carbono. ¿El oxígeno se parece al nitrógeno? No miren los símbolos. ¿Quién tiene los átomos? Sí. ¿Por qué? Porque uno tiene una masa atómica de 6 y el otro tiene una masa atómica de 7. Ibas muy bien hasta que dijiste más. Ah, no, pero o sea, uno tiene 7 protones y el otro tiene 1. O sea, tienes. ¿Qué te los dones son? ¿Qué? Si uno tiene 7 y el otro tiene 6, ese 7 equivale a qué? A mayor. No. Mayor tamaño. Pausa activa. 7 es el número atómico. ¿Cuánto es la masa, el número atómico del oxígeno? ¿Sí? 6. 8. ¿Quién tiene 6? 7. ¿Quién tiene 6? El carbono. Entonces, esas cosas son las que les digo que tienen que, o sea, esas cosas, es más, no tienen ni por qué entrar en discusión. ¿Vamos? Entonces, estamos a tiempo todavía. ¿Sí?
¿Listo? Entonces, ¿el nitrógeno y el oxígeno se parecen? Sí. Uno tiene 7 de número atómico, el otro tiene 8. Y entonces, la enzima, pues este también es carbono, y aquí hay un doble enlace con oxígeno, la enzima se puede equivocar. Y permitir que entre al sitio activo este grupo éster. ¿Y qué creen? Se equivoca, se acomoda medio mal, porque no es lo mismo 7 que 8, obviamente, y la enzima lo puede romper. Pero le cuesta trabajo romperlo. Entonces, si al enlace peptídico lo rompía con una facilidad grado 10, siendo 10 entre más grande más fácil, ¿sí? A este enlace lo va a romper, pero con una facilidad grado 1, 2 y de ahí no pasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las enzimas son específicas y la especificidad radica en eso, en cómo se acomoda la molécula en el sitio activo. ¿Estamos? Este se va a acomodar en el sitio activo, pero no de la forma apropiada. Son tan fregadas las proteasas que allá hay también clases, ¿no? Hay unas así medio complicadas, ¿sí? Que dicen esto. Sí, yo rompo enlaces peptídicos, pero no cualquier enlace peptídico. Entonces llega la tripsina y le dicen, vení que necesitamos romper este enlace peptídico, y ella dice, a ver, yo veo qué tipo de enlace peptídico es. No, yo eso no necesito. ¿Y por qué razón? Porque ella solo rompe enlaces peptídicos cuando el aminoácido que aporta el carboxilo en el enlace peptídico es una lisina o una arginina. Si no es lisina o arginina, ella no rompe. O sea, ¿qué? En la especificidad. ¿Por qué? Porque su sitio activo está diseñado ¿para qué? Para que entren allí las cadenas laterales de los aminoácidos básicos que tienen cadena lineal, que son lisina y arginina, que tienen cadena lineal. La histidina no, ¿por qué? Porque tiene un grupo cíclico. Pero esta tiene una prima más o menos igual de complicada, ¿sí? Y se llama la quimotripsina. Y la quimotripsina dice, bueno, yo le entro a enlaces peptídicos siempre y cuando haya un aromático comprometido. Tirosina, fenilalanina o triptofano, aunque prefiere principalmente tirosina y fenilalanina. ¿Okay? Entonces eso es lo que le da la especificidad, pero eso no es que la enzima sea complicada, es que su sitio activo está diseñado para que entre el grupo fenil. ¿Estamos? Y tanto tirosina como fenilalanina tienen un grupo fenil. ¿Listo? Entonces, la especificidad depende del sitio activo. Ahorita vamos a retomar de nuevo al sitio activo más adelante. Bueno, les dije que algunas enzimas, otra propiedad que tienen es la de usar cofactores, y entonces ya les dije que podían utilizar o moléculas orgánicas, que son las famosas coenzimas, que si se unen covalentemente, entonces las vamos a llamar grupos prostéticos. Por lo general los tienen como coenzimas. Esas coenzimas provienen de unas moléculas que vamos a tener una clase solamente para hablar de esas moléculas, y son las vitaminas. O sea que ahorita no nos vamos a detener aquí, pero tengan presente que algunas enzimas, no todas, necesitan cofactores. Y o también pueden utilizar como cofactores, les decía, cationes metálicos como estos que ven aquí. Entonces aquí hay diferentes ejemplos de enzimas y estos son los cofactores. No se preocupen ahorita por esta columna de acá, que vamos a ver muchas enzimas. Hay enzimas que no necesitan cofactores. ¿Listo? A aquellas que necesitan cofactores, a la parte proteica se le llama apoenzima, y cuando está con el o los cofactores se le llama holoenzima, o sea, enzima compleja. De hecho, si en la reacción no se echa ese cofactor, la enzima no funciona. Así todas las condiciones estén, ¿sí? Porque es fundamental para eso. Bueno, nosotros somos seres termodinámicos. Somos sistemas abiertos. ¿Cómo es un sistema abierto? Intercambia materia y energía con el medio, ¿no es cierto? Y entonces
como somos sistemas abiertos, pues no somos ajenos a las leyes de la termodinámica. ¿Y la primera ley de la termodinámica qué dice? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? ¿No? Y eso lo vimos el año pasado. Que todas las reacciones tienden al equilibrio. No. Todas las reacciones tienen una desordenanza. No. Que la es que la energía ellos La energía del universo es constante. De allí es que viene eso que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Listo? Y se le llama la ley de la conservación de la energía. ¿Sí? Y eso funciona. Entonces nosotros hacemos eso. Nosotros estamos consumiendo energía. ¿Sí? Entonces yo veo ahí que trajeron jugos. Entonces eso, ahí están consumiendo energía. Jugos mínimo eran de fruta, mínimo le echaron azúcar y energía. Esa energía la están utilizando ahorita, ¿sí? Para poder botarle corriente a estas cosas, ¿sí? Gran parte de esa energía, 60-70%, la están utilizando para pensar y bueno, tratar de entender lo que yo les estoy tratando de decir. Pero hay un 30-40% de esa energía que literal se pierde. ¿En forma de qué? De calor. Pero esa energía que se pierde en forma de calor en un individuo como nosotros, ¿será importante que suceda o será una pérdida? ¿Ah? ¿Por qué es importante? Exactamente, porque ese calor que generamos por las transformaciones energéticas es el que nos sirve para mantener la temperatura corporal. Por eso somos animales de sangre caliente. Por eso nuestra temperatura corporal no depende del medio. Nosotros la mantenemos, ¿no es cierto? Por esa razón, ¿cuál es el estado natural de ustedes? Hambre. ¿Sí? Porque tienen que estar haciendo esas transformaciones energéticas. ¿Conocen las anacondas? ¿Sí? Entonces, una anaconda se come un estudiante de medicina y dice así: ¿cuándo vuelve a comer? ¿Sí? Porque son animales de sangre fría. Su temperatura corporal depende de la temperatura del medio. Entonces ellos tienen un metabolismo muy lento. ¿Listo? Bueno, pero volvamos acá. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, ¿sí?, plantea lo siguiente: que siempre que se va a hacer un trabajo, se necesita una determinada cantidad de energía que esté disponible para hacer ese trabajo. ¿Y qué es un trabajo? ¿Es un trabajo? ¿Qué es un trabajo? Cualquier acción, ¿sí?, que se haga es un trabajo. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto, ahí hice un trabajo. Para hacer esa acción, o para hablar, ¿qué necesito? Energía. Entonces resulta que yo voy a escribir en el tablero con la energía que está utilizando Sebastián para escribir ahí. Siga escribiendo, Sebastián, tranquilo. Entonces yo voy a utilizar la energía con la que está escribiendo Sebastián. ¿Puedo? ¿Por qué no puedo?
tiene que ser la energía disponible y la que está utilizando Sebastián para escribir, pues obviamente no está disponible. Entonces la energía disponible le vamos a llamar energía libre. ¿Listo? Y la cantidad de energía libre, ¿sí?, aumenta entre más ordenado sea el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes están en la casa, en el cuarto, y llega la mamá y anda así como de mal genio y va a entrar al cuarto, y entonces ustedes se paran y miran para todos lados. Ah, no, verdad que yo esta mañana organicé todo. El televisor está limpio, el escritorio está limpio, la cama está tendida, los zapatos están donde deben estar, no están por ahí. Ah, no, relajado. Vente la mamá. Está todo. Entonces, ¿sí me entienden? El grado de orden va de la mano con la energía libre. A mayor grado de orden, más energía libre en el sistema. ¿Estamos? Pero en el mismo ejemplo, llega la mamá y ustedes miran el cuarto y está hecho, ya saben qué. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Para que no los regañen, los tiren por la ventana. Empezar a organizar, y después de organizar terminan con la lengua afuera, sudando, pero alcanzaron a tiempo antes de que la mamá entrara, ¿cierto? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ahí? Utilizar, bueno, a veces yo también digo gastar, o sea que no les voy a criticar mucho eso, pero tratemos de decir utilizar, porque no se gasta la energía, utilizar energía. ¿Y utilizar energía qué es? Transformar esa energía para poder organizar el cuarto. Cuando ustedes transformaron esa energía, ¿era por qué? Porque el cuarto estaba desordenado. ¿Qué nos mide el desorden de un sistema? Un término que se llama entropía. Nos mide el grado de desorden del sistema. Mientras que la entropía nos mide el grado de orden. ¿Sí? Y en ese cuento de ustedes de arreglar el cuarto, ¿sudaron o no? O sea que se generó mucho calor. Por eso la entropía va de la mano con la temperatura. ¿Listo? Pues siempre que hay mucha entropía, va a haber mayor generación de calor. Y entonces, tanto la entropía como el calor, que son una sola cosa, pues trabajan juntos, van en contra de la energía libre. O sea, que si aumenta la entropía, ¿qué pasa con la energía libre? Disminuye. ¿Por qué razón? Pues porque este es inversamente proporcional. ¿Ok? Y esa es la segunda ley de la termodinámica. Y eso también aplica para nosotros. Entonces uno puede medir para un determinado proceso, una reacción bioquímica, el cambio en energía libre. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso lo plantearon hace bastante rato. Entonces aquí tenemos una reacción, cualquiera de las que vamos a ver. Sustrato A más un sustrato B se convierte en el producto C y D, y aquí entonces está la enzima que se encarga de hacer eso. Esa reacción es reversible y entonces va a llegar al equilibrio. Y entonces, como llega al equilibrio, podemos calcular una constante de equilibrio, que ya sabemos cómo se calcula la constante de equilibrio, lo estamos conscientes de eso. El semestre pasado es el producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos. Entonces, eso se puede calcular. ¿Sí? Si uno tiene las concentraciones, las condiciones de la reacción, se calcula, ¿no? Y entonces, podemos hacer esa reacción en condiciones estándar. ¿Sí? Las condiciones estándar no existen, naturalmente, pero uno las puede recrear en el laboratorio, que es tener una atmósfera de presión a de 273 Kelvin de temperatura, ¿sí? Y a 1 litro de volumen. Esas son las condiciones estándar. Pues en nuestro organismo no vamos a estar en esas condiciones estándar, ¿ok? Pero la medimos esas condiciones estándar, y como midiendo la constante de equilibrio, entonces podemos calcular el cambio en energía libre en esas condiciones. ¿Okay? Siempre que vean la bolita y el apóstrofe, que quiere decir que son condiciones estándar. ¿Y cómo se calcula?
menos RT, donde R me representa ¿qué? La constante de los gases, ¿sí? 8.3 o 0.83, dependiendo de qué unidades se utilicen. La constante de los gases por la temperatura, por el logaritmo natural, o sea, en base I, de el valor de la constante de equilibrio. ¿Listo? Esos datos se pueden obtener y se hace el cálculo. Y si el cambio en la energía libre en condiciones estándar, lo podemos llevar a esta otra ecuación, ¿sí? Donde vamos a calcular el cambio de energía libre, pero ya en las condiciones reales en las que ocurre la reacción, ¿sí? Y miren que el término es básicamente el mismo, pero como aquí cambia el signo, entonces si el cambio en energía libre en condiciones estándar nos da negativo, este nos va a dar positivo. Y si el cambio de energía libre en condiciones estándar nos da positivo, este nos va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, tendríamos el cambio en condiciones estándar, el cambio en energía libre de la reacción. Bueno, pues para todas las reacciones que vamos a ver, ese cálculo ya está hecho. A medida que vamos viendo las reacciones, vamos a ir viendo, no vamos a hacer los cálculos, no se preocupen por eso. Apenas vieron fórmula, algunos empezaron a torcer la cara y hacer. No se preocupen, pero es para que entendamos de dónde es que salen esos numeritos que vamos a. Entonces se utilizan esas ecuaciones. Y miren que no son cosas teóricas, sino que son cosas medibles. Se pueden medir, hay que hacer el experimento obviamente, pero se pueden obtener los datos y medir. Este es el caso, por ejemplo, para la tiosa, fosfato y isomerasa. Entonces, para todas las enzimas, todas las reacciones que vamos a ver, se han hecho esas mediciones, ¿no? Entonces, todo depende de las constantes de equilibrio. Entonces, constantes de equilibrio de orden de 10 a la menos 1 hacia abajo nos van a dar entonces reacciones exergónicas, ¿sí? Porque miren que aquí están en condiciones estándar. Exergónicas, ¿por qué? Porque van a liberar calor al medio o energía al medio. ¿Listo? Y cuando las constantes de equilibrio son muy altas, entonces nos van a dar reacciones endergónicas. Bueno, todo eso lo vamos a ir. Esos datos ya calculados los vamos a ver. Para entender que somos entes termodinámicos, ¿sí? Que tenemos energías favorables, se favorecen estas reacciones. Listo. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Ya se vieron? Si se duermen, procuren no roncar mucho, pues para que no interfieran con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? 5 y 10, sí, de ya las 7. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la vaina es listo, todo eso de las enzimas. Pero ¿cómo es que hacen? ¿Qué es lo que hacen para poder acelerar esas reacciones bioquímicas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que tienen para poder hacer eso? Bueno, a mí no me gusta el chismoso, pero que voy a encontrar el chisme. Eso sí, no lo vayan a divulgar. Que se dé cuenta la familia y Latinoamérica entera. No mentiras, no hay ningún chisme. Ya se conoce desde hace rato cómo funcionan las enzimas. Entonces, la enzima, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarrar un sustrato. Aquí está el sustrato. Todos miren, esto es gráfico, o sea que tienen que mirar para poder que lo entiendan. Esto, no hay palabras que yo les pueda decir o donde lo puedan leer que lo vayan a entender fácilmente. Yo creo, asumo que con este ejemplo sencillo que les voy a poner, lo podrán entender. Espero que sí. Entonces, miren aquí. ¿Esto qué es? Marcador, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Marcador solamente? Marcador con tapa. ¿Tiene tapa o no? Al marcador con tapa, hagan de cuenta que mi mano no existe, pero la tapa se le puede caer. Y si se le cae la tapa al marcador con tapa, ¿se convierte en qué? Marcador sin tapa y tapa libre, ¿no es cierto? Esto
sería el producto. Este señor es el sustrato y este señor es el producto. Y eso puede suceder espontáneamente. Yo puedo colocar este marcador aquí y sentarme a esperar a que se caiga la tapa. ¿Cuánto me siento a esperar? No tenemos ni idea, ¿no es cierto? Eventualmente se le caerá la tapa, pero puede ser mucho tiempo, ¿no? Entonces, para que esto ocurra espontáneamente va a necesitar energía. ¿Listo? Ahora, si el marcador se le va aflojando la tapa, entonces ahí ya lo aflojé un poquito. ¿Qué es? ¿Cómo se llama el marcador ahí? Marcador con tapa. ¿Listo? Porque este estado es igual a este. Marcador con tapa. Ahora, aquí, ¿cómo se llama? Marcador con tapa. ¿No es cierto? Ahora, aquí. ¿Qué sucedió para pasar de esto, lo que fui haciendo gráficamente, a esto? Duro, pero hablen duro. Energía, tuve que aplicarle energía, y esa energía, ¿dónde quedó? Pues se la ganó este señor para poder que se ajustara la tapa. ¿No es cierto? Entonces, hay una determinada cantidad, miren que no hay encima. Hay una determinada cantidad de energía que se necesita aplicar al sistema, al proceso, para poder que se dé. A esa energía ¿de dónde sale? Pues de la energía disponible, o sea, de la energía libre, porque esto que estoy haciendo es un ¿qué? Un trabajo, exactamente, es un trabajo. Entonces es lo mismo que tenemos aquí. La enzima está en azul, ¿no es cierto? Eventualmente la barrita sin necesidad de la enzima puede llegar a partirse, pero hay que aplicarle energía, ¿no es cierto? Que es lo que hacemos con el marcador. Entonces cuando no hay enzima, miren lo que sucede. Se necesita, acá tenemos el tiempo de reacción y acá tenemos el cambio en energía libre. Se necesita toda esa energía que está en las líneas punteadas en negro para poder que se dé el proceso de que se pierda la tapa o se rompa la barrita. Cuando no hay enzima. ¿Listo? Y esa energía se la va ganando el marcador, que en este caso sería el sustrato, hasta que llega aquí, miren. Encima de la montañita que es muy aguda, y entonces si se medio mueve, se va para allá. Y si se va para allá, ¿qué es? Producto. O sea, si está así, se medio mueve y se va para allá. Pero también si se medio mueve, se puede ir para acá. Y entonces otra vez. ¿No es cierto? ¿Qué hace la enzima? Cuando está la enzima va sucediendo lo mismo, pero la enzima llega y estabiliza esto. Lo fija. De tal manera que cuando está el marcador con tapa bien floja, la enzima lo estabiliza de tal manera que no permite que se devuelva, sino que ya le queda un solo camino. ¿Cuál es? Que se le caiga la tapa. O sea, la enzima lo que hace es estabilizar el estado de transición. Cuando el marcador está con la tapa floja, o sea, cuando el sustrato está ya a punto de transformarse al producto, a eso le vamos a llamar el estado de transición. ¿Cómo se hizo para llegar a ese estado de transición? Aplicándole energía. Cuando no está la enzima, hay que aplicar mucha energía, las líneas punteadas. Como la enzima estabiliza el estado de transición, cuando está la enzima, no hay que aplicar toda esa energía, se necesita menos energía. Y eso es lo que, a menos energía, ¿qué es lo que va a lograr entonces? Que transcurra más rápido la reacción. Y así es que se aumenta la velocidad. ¿Estamos claros? Ese es el truquito de las enzimas. Estabiliza el estado de transición. Ahí, ¿cuál es el estado de transición?
Entonces, el estado de transición sería esto, la barrita doblada. ¿Qué es más fácil partir? ¿Este estado o este? Más fácil. ¿Estamos claros? Ese es el truquito de las enzimas. Estabilizan el estado de transición, por ende disminuyen la cantidad de energía libre que hay que utilizar para llegar al estado de transición, y eso hace que el proceso se dé más rápidamente. Ok, dime. ¿Disminuyen el estado de transición? No, la energía libre necesaria para llegar al estado de transición es lo que es. El estado de transición es aquí, mira, que sería esto. Ya cuando está casi que a punto de romperse. Pero para llegar a esto, sin la enzima se necesitó toda esta energía. ¿Listo? La de la línea punteada en medio. Pero para llegar a este estado de transición con la enzima se necesitó solamente esto. ¿Listo? Mucho menos. ¿Sí ves la diferencia? Entonces lo que hace es disminuir la energía libre necesaria para llegar al estado de transición. Yo siempre utilizo el ejemplo de las zapatillas Jordan. Que van ustedes a Jardín Plaza a comprar las últimas Jordan y se llevan 500,000 pesos. ¿Las compran? Salen de ahí de la tienda Nike aburridos, porque no vale 500,000 pesos, y afuera de Jardín Plaza hay un señor vendiendo las zapatillas Jordan igualitas, no son copias, no son chinas, sino que ese señor compró barato un container en Buenaventura y venía lleno de, eso se la compran a la sierra de containers. ¿Y sabes qué viene ahí? A veces vienen cosas muy buenas y a veces no. Sí, son todos los containers que se van al océano, que ya nadie reclama, la aseguradora lo paga, pero los que lo reclaman lo tienen así. Bueno, y se compró ese container y eran las Jordan originales, y el señor las está vendiendo a 500,000 pesos. ¿Las compran? ¿No sé? Entonces, ¿qué hizo el señor? ¿Cuál fue el papel del señor? Disminuir la energía libre. O sea, de 2, 1 millón, no sé cuánto vale una Jordan. ¿No? Lo bajó a 500, disminuyó la energía libre, por ende facilitó el proceso. Eso es. El señor vendría haciendo la enzima en el ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que hacen las enzimas. No, y lo más interesante de las enzimas, ¿qué es? Pues el ejemplo del señor no es el ideal para lo que hacen las enzimas. Porque las enzimas hacen la catálisis, facilitan el proceso y vuelven y salen y dicen yo no fui. O sea, salen tal cual como entraron. Ellas no sufren ninguna modificación en el proceso. En el ejemplo que les estoy poniendo, pues el señor sí se va llenando de plata. Pues, como para que me entiendan la idea. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Dicen por acá? No dicen por allá. Yo le creo más a las mujeres. No están cansadas. Entonces, miren, para que, si no lo han entendido, aquí les queda más fácil entenderlo. Tenemos en esta gráfica el tiempo en el cual transcurre la reacción, en el eje X, y acá la cantidad de producto que se va formando, que es una forma de medir la velocidad. Entonces, miren cuando la reacción no está catalizada, cuando no hay enzima. ¿Sí? Miren que la reacción va transcurriendo en el tiempo, eso quiere decir que pasa largo tiempo, y miren que al final de esta reacción va a llegar aquí a un máximo. ¿Sí? Sin enzima, va a llegar a ese máximo de producción de productos. Sin enzima. ¿Pero cuánto se va a demorar? No sabemos, pero bastantito. Ahora miren la línea en rojo. Es cuando hay enzima. Y entonces cuando hay enzima, miren, arranca y ya aquí llegó al máximo. Si lo extrapolamos a tiempo, ¿cuánto serían? Segundos. Entonces con la enzima
el tiempo en el cual se llega al máximo de producción del producto es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de formación del producto. ¿Cómo? Disminuyendo la energía libre. ¿Cómo? Estabilizando el estado de transición del sustrato. ¿Listo? A esa energía que tiene que adquirir el sustrato para llegar al estado de transición es la que le llamamos energía de activación. ¿Listo? Y al sustrato ya habiéndose ganado esa energía es lo que le llamamos el complejo activado. ¿Listo? Bueno, entonces las reacciones ya habíamos visto en cinética que parten de un nivel energético determinado y pueden, cuando llegan a producto, volver al mismo nivel energético o más abajo. Si llegan más abajo del nivel energético que partieron inicialmente, quiere decir que toda esta cantidad de energía, de todo lo que está aquí, se liberó del proceso. ¿Y se liberó a dónde? Al medio. Entonces, cuando eso sucedía, decíamos que esa reacción o proceso era un proceso exergónico o exotérmico. Libera energía al medio. Mientras que si el proceso hubiese llegado hasta aquí, ya aquí estuviésemos el producto, miren que no llegamos ni siquiera a donde partimos. O sea que, ¿qué pasó? Se absorbió en el proceso esa energía. Entonces ahí hablamos de reacciones endergónicas. Nos vamos a encontrar tanto con reacciones endergónicas como exergónicas. Lo interesante del cuento es que la enzima no me indica eso. Si la reacción es exergónica sin enzima, pues con enzima también va a ser exergónica, solamente que va a llegar más rápido y va a necesitar menos energía. ¿Sí? Si es endergónica, la misma situación. ¿Listo? Ok. Les dije que todas las enzimas tienen otra propiedad, que es la propiedad de ser saturables. O sea, llegar hasta un máximo de capacidad de trabajo. ¿Listo? Y aquí tenemos esto. Miren. La velocidad de reacción versus la concentración de sustrato. Entonces la enzima arranca poquito sustrato, rápidamente lo convierte a producto, vamos aumentando sustrato, rápidamente lo convierte a producto. Y al principio miren que es una relación lineal, más sustrato, más producto. Pero llega un momento en que ya la enzima, ¿sí?, dice como que no me están poniendo mucho, y entonces empieza más sustrato, pero ya no es tan lineal la cosa. Sigue produciendo producto, pero no a la misma proporción, velocidad, y hasta que llega acá, y esta línea sigue trazarla derechito, igualito, hasta el cementerio, y no hay problema, o hasta aquí va a ser igualito, siempre y cuando sigan echando sustrato. Eso quiere decir que la enzima llegó a su máxima capacidad de trabajo. ¿Listo? Eso para cada enzima, como vamos a ver la próxima semana, es diferente. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos muestra es que las enzimas, y esto es experimental, ¿no? No es una gráfica hecha así por azar, sino que se ha hecho de experimentos que la próxima semana pues les voy a explicar cómo es que se llega a estos resultados. Entonces las enzimas son saturables, tienen una máxima capacidad de trabajo. La pregunta que siempre surgió es, bueno, ¿cómo hacen las enzimas para reconocer al sustrato? ¿De qué depende que la enzima se una al sustrato X y no se una al sustrato Y? Ya les expliqué en la clase anterior que eso se basa en algo que se llama reconocimiento molecular. Que el reconocimiento molecular, si lo quieren ver, es como las proteínas ven. ¿Sí? Y les dije que el reconocimiento molecular depende de dos variables: complementariedad de forma y de carga. ¿Listo? O sea que eso implica que el sitio activo tiene que tener una forma determinada, ¿no? Entonces, cuando llega el sustrato,
Pues, complementariamente entre ellos. Esa es la complementariedad de forma, pero resulta que este lado es positivo y este lado también es positivo, entonces entró allí, pero lógicamente las cargas se van a repeler y entonces se separan, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta pues, se le ocurrió a mucha gente y a un señor que les voy a hablar la próxima clase, Henry, también se le ocurrió, bueno, se le tenía que ocurrir porque era su tesis de doctorado, por allá en 1800 y cacho. Era un ruso francés. Entonces, ¿el qué hizo? Planteó un modelo. O sea, un modelo que es cómo yo supongo que están sucediendo las cosas allí. Lo que yo creo. Y luego eso pues tengo que demostrarlo, lógicamente. Entonces, Henry lo que dijo es, para mí, que la enzima, ahí en la célula, se une con el sustrato. ¿Sí? Y eso depende de una constante de unión, de una tendencia que tengan a encontrarse. ¿Listo? Y a esa constante la llamó K1. Pero la enzima, al unirse con el sustrato, van a formar un complejo de unión enzima-sustrato. Y ese complejo no puede ser estable. ¿Por qué no puede ser estable? O sea, no puede formarse por enlaces covalentes, porque después, ¿quién lo rompe? ¿Sí? Entonces, ese complejo tiene que ser débil, tiene que ser una unión débil, por interacciones débiles, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, todo esto. Entonces es un complejo transitorio. Y él le llamó a ese complejo de unión de la enzima y el sustrato, complejo enzima-sustrato. Y entonces resulta que sí, se unieron la enzima y el sustrato, pero el sustrato tenía que entrar así, y resulta que no entró así, sino que chocó así. Si chocó así, ¿es complejo enzima-sustrato? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Sustrato, enzima, se unieron. ¿Es complejo enzima-sustrato? Sí, es complejo enzima-sustrato, porque es la unión de la enzima. Bueno, ¿es el adecuado? No, entonces como no es el adecuado, ¿qué va a pasar? Se vuelven y se separan. Entonces cuando no, el pegue no es de la forma apropiada, entonces se separan de nuevo. Y entonces eso también depende de una constante a la cual llamó K menos 1, la contraria de K1. ¿Listo? Y vuelven a hacer enzima y vuelve y juega, ¿no? Ahora, si la enzima y el sustrato interactúan de la forma adecuada, entonces ¿qué va a pasar? Va a ocurrir todo esto que vimos con la barrita, la enzima estabiliza el estado de transición y el sustrato entonces se va a convertir a producto y entonces vamos a tener enzima libre y producto. Y eso también depende de una constante K2. Esto es como Henry supuso que. Y la próxima semana que hablemos de cinética enzimática nos vamos a dar cuenta realmente cómo funciona eso. Pero ese es el modelo. Definitivamente ese modelo o esa unión del complejo enzima-sustrato depende de qué? Depende de la interacción de la enzima y el sustrato. Y esa interacción tiene que ser específica. ¿Y dónde radica la especificidad de la enzima? En el sitio activo. Entonces, ¿cómo está formado el sitio activo? ¿Qué características tiene el sitio activo? Entonces, Nicolás es el sustrato. Ven un momentico, sustrato allí, por favor. Entonces, Nicolás es el sustrato y acabó de entrar a la enzima. ¿Bien? Acabó de entrar a la enzima y entonces Nicolás, para poder ser transformado por la enzima, tiene que ir al sitio activo. Y el sitio activo es Sara. Sara, levante la mano para que la vean. ¿Cuánto creen que se eche Nicolás en llegar allá donde Sara para que la enzima lo transforme? Entonces el sitio activo no puede quedar donde está Sara. ¿Sí me comprende? Porque al sustrato, imagínense un citoplasma, le va a quedar muy difícil llegar al sitio activo. Entonces, ¿dónde sería lo ideal que estuviese el sitio activo? Aquí, o donde está Laura, o aquí, o sea, en un lugar cercano al medio, ¿no? No, María José, perdón. ¿No? María José, como 5, ¿no? Entonces, ¿sí?
el sitio activo tiene que estar asequible. Tiene que estar asequible al médico. No puede estar recóndito por allá porque entonces al sustrato le va a quedar muy difícil llegar a ese sitio activo. ¿Okay? Otra cosa de ese sitio activo es que pues, la enzima está en dónde. ¿En dónde dijimos que estaba la enzima? En el citoplasma. ¿Y en el citoplasma qué hay principalmente? ¿Sí? O sea, aquí el sitio activo, ¿cómo tiene que ser? Hidrofílico. Porque va a estar expuesto a agua. Imaginen que fuera hidrofóbico. Es hidrofílico. Pero eso sí, el sitio activo lo que hace es hidrofílico, pero trata de eliminar la mayor cantidad de agua. O sea que esté lo más vacío que se pueda de agua. ¿Por qué? ¿Por qué trataría de hacer eso? Para permitir que la molécula entre en el sitio. Para permitir que la... O sea, si está el agua no entra. No, Resulta que hay un reactivo, una molécula muy reactiva en el organismo. ¿Cuál es? Y abundante. Agua. El agua es muy reactiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Los hidroxilos tienen enlaces covalentes bastante polares. Entonces, lógicamente, imagínate que esa enzima va a procesar un monosacárido. Le va a hacer lo que quiera a un monosacárido, y ese monosacárido tiene que entrar al sitio activo. ¿Cuál es el grupo funcional más abundante en un monosacárido? ¿Cuál es el grupo funcional más abundante en un monosacárido? La glucosa. ¿Cuál es el grupo funcional más abundante en la glucosa? Aldehído. ¿Cuántos grupos aldehídos tiene la glucosa? carbono. Y después del carbono. OH. ¿Y el agua que tiene? Entonces imagínense que entra un monosacárido que tiene OH, que es, acuerden que les decía, todos los OH son igualmente reactivos. ¿Cuántas veces dije eso también? Entonces, por esa razón es que es mejor que haya la menor cantidad de agua, pero el sitio activo es hidrofílico y está asequible al solvente. Otra característica del sitio activo es que tiene más o menos entre 4 a 8 aminoácidos máximo. Obviamente hay excepciones a la regla, pero ese es como el común. Y esos aminoácidos, dependiendo de cuál sea el sustrato, pues la mayoría van a ser hidrofílicos. En este ejemplo, la mayoría no son hidrofílicos, pero porque el sustrato, en este ejemplo, es hidrofóbico. Este sustrato, ¿sí?, es el camphor, que es hidrofóbico. Esta enzima tiene aquí su coenzima, que en este caso es un grupo hemo. Entonces, miren que este sitio activo, pónganle fe y verán que aquí van a ver una lineecita verde, ¿sí? La bolita de ese color rojo raro representa al oxígeno. La bolita blanca representa al hidrógeno. Por ende, la otra bolita del color rojo raro representa al otro oxígeno. O sea que la rayita verde, ¿qué representa? El enlace de hidrógeno. Entonces se está formando aquí un enlace de hidrógeno.
para mantener el sustrato allí. Por acá miren que con el grupo hemo van a hacer sus interacciones hidrofóbicas y miren que ese sustrato aquí va a tener entonces, como esto es todo esto son carbonos, esto es hidrofóbico, entonces por eso aquí hay una leucina, aquí hay una valina, aquí hay otra valina, ¿ok? Aspartico, que es polar, fenilalanina, que es no polar, tirosina, que es polar, ¿ok? Entonces, son los polares, los apolares están alrededor. dependiendo de cómo sea el sustrato. En este caso, que es lo que le estoy diciendo, que el sustrato tiene más que todo grupos cargados, grupos apolares, entonces en el sitio activo hay bastantes apolares. Pero por lo general en los sitios activos, como están asequibles al corriente, ¿cuáles son los aminoácidos que más vamos a encontrar? Polares. ¿Listo? Ahora, otra característica de ese sitio activo es que los aminoácidos que lo están formando son aminoácidos que en la estructura primaria están muy distantes, pero que cuando se forma la estructura tridimensional de la proteína quedan muy cercanos. Entonces, miren este, valina 295, valina 297, bueno, están, aspartico 297 están ahí cerca. Fenilalanina 87, esta está distante en la estructura primaria, tirosina 96, valina 247, o sea, pero cuando la enzima se plega, o sea, alcanza la estructura tridimensional, esos aminoácidos que estaban distantes ahora quedan cercanos. Todo lo que vimos pues de la estructura terciaria. Entonces, aquí tenemos eso que les decía. Esta es la estructura primaria de esta enzima. Y aquí están representados los aminoácidos. Todo esto que está aquí es el sitio activo. Entonces, el rojo es el 62, el cafecito es el 52, este morado es el 63, este amarillito es por acá el 35, el verde es por acá el 108 y el azul es por acá el 101. En la estructura primaria están distantes, pero miren que quedan cercanos en la estructura terciaria. ¿Listo? Y ya para que terminemos por hoy, ¿sí? Que algunos me dejen de mirar rayado. Entonces, la otra cosa que surgió fue, bueno, listo, perfecto. ¿Cómo se pega el sustrato al sitio activo? ¿Cómo hace para pegarse allí? Y había que explicarlo, ¿no sé? Bueno, pues había un tipo medio adelantado a su época, Emil Fischer, ¿sí? ¿Qué dijo Fischer? Para mí que la enzima se une con el sustrato, así como la llave se une a la cerradura. Todos hemos abierto una cerradura con la llave. Con la llave del carro abrimos la puerta de la casa, ni a golpes, ¿no es cierto? Entonces, hay una especificidad allí. Y eso que pueden haber llaves muy parecidas, pero entran de pronto, pero no giran, ¿ok? Entonces, eso caló en la comunidad científica, qué interesante, ¿sí? Entonces, el sustrato es complementario en su estructura al sitio activo o viceversa, y encajan perfectamente, y de esa manera el sustrato se une al sitio activo y forman el complejo enzima-sustrato. Eso que dijo Fischer caló mucho en la comunidad y duró siendo verdad. ¿Eso fue en el 94? 67 años. No, 69 años. ¿Sí? Fue verdad. Recuerden que las verdades en ciencia son transitorias. Hasta que por allá, en 1963, un bioquímico muy bueno, el doctor Koslan, que murió hace como, yo no sé, ya 6, 7 años, pronto un poquito más, Daniel F. Koslan, dijo no. Problema de Fischer, sí, lo de la llave y la cerradura, como bien, pero las enzimas, lógicamente, eran 69 años después, ya se conocían muchas más cosas. Las enzimas no son rígidas.
como una cerradura de metal, ¿no? Las enzimas son flexibles. Entonces, ¿cómo se va a mantener esa forma? Si la enzima está siendo flexible, ¿cómo hace para el sitio activo no moverse? Y que esa forma esté ahí, el tipo no le cuadraba la vaina. Y entonces dijo, no, planteó otro modelo. Que esto tiene sus derivaciones y toda la cosa, ¿no? Planteó otro modelo y dijo, no, el sitio activo de la enzima, como es flexible la enzima y es dinámica, es más o menos complementario a la estructura del sustrato, pero se vuelve complementario cuando el sustrato hace el primer contacto con la enzima. Entonces el sustrato viene y ¡pum! Hizo este primer contacto. Apenas hace ese primer contacto, entonces genera el cambio conformacional para que haga el segundo y el tercero y el cuarto, el quinto contacto y se adapta, ¿no es cierto? Entonces a él le puso a su modelo el modelo de ajuste inducido, o sea, el sustrato induce el ajuste con la enzima y lo demostró y toda la cosa y todavía sigue vigente. O sea, así es como todavía creemos que funciona la unión de enzima y sustrato, ¿sí? Por el modelo del ajuste inducido del doctor Daniel Goslar. A este coloquialmente se le llama el modelo del guante en la mano, como para representarlo más gráficamente. ¿El guante tiene forma de mano? Bueno, no hablemos de los guantes que utilizan para lavar, ¿no? ¿No? Para un brazo mecánico, no, los guantes, por ejemplo, los de látex y de los que utilizamos en el laboratorio, ¿tienen forma de mano? Más o menos, pero con una mano. ¿Cuándo realmente se convierten prácticamente en una mano? Cuando entonces el guante se va acomodando a la forma de la mano. Eso es ajuste inducido. ¿Okay? Y ese modelo del ajuste inducido sigue vigente. Y es el que... Y el ajuste inducido puede cambiar con respecto a la cantidad de sitios activos. No. Así en una misma proteína hayan varios sitios activos, porque tiene varias unidades. Ok, entonces, eso digamos como en cuanto a las generalidades de la enzima. Ya vamos a hablar de algo mucho más específico, y es cómo las enzimas hacen la transformación de sustrato a producto en el tiempo. Y a eso es lo que le llamamos la cinética enzimática, pero de eso vamos a hablar la próxima vez. Chao.